repasemos un poquito algo de lo que estábamos estudiando en el día de ayer. Estábamos hablando del rey del norte, que es el personaje o el sistema político religioso que hizo varias cosas, por ejemplo, como profanar el santuario. ¿Y cómo lo hizo? Se sentó en el templo de Dios como si fuera Dios. Lo segundo que vimos ayer es que adoptó títulos tales como su santidad, Santo Padre, Vicario de Cristo, en la tierra, títulos que solamente le pertenecen ¿a quién? A Dios, ¿no? Lo segundo que hizo fue que quitó el continuo sacrificio, según lo dice Daniel 11:31. Y de acuerdo a eso, de acuerdo a lo que estudiamos, ¿de qué manera lo quitó? Quitándole el protagonismo a Cristo. Al reinstaurar el sacerdocio, al imponer el sacrificio diario de la misa, al introducir el tema del sacramentalismo, pues le quitó el protagonismo a Jesús. Esa fue la manera como Él quitó el continuo sacrificio que Cristo presenta en nuestro favor. Él es nuestro sumo sacerdote. Él con un solo sacrificio nos hizo justos en Él, ¿no? No porque lo merezcamos. Y ya con este detalle, pues Jesucristo deja a un lado. Lo tercero que vimos en el día de ayer es que el rey del norte viola el pacto santo. Y de acuerdo a Daniel 11:30 y 32, las dos cosas que hizo especialmente fue eliminar el segundo mandamiento, introduciendo el culto a las imágenes, y lo otro que hizo fue eliminar el cuarto mandamiento e imponiendo el domingo dentro del mundo cristiano como el día de observación. Lo cuarto que hizo fue establecer la Santa Inquisición, donde persiguió a todo aquel que se le oponía. Lo quinto fue que impuso la abominación desoladora. Y estuvimos hablando que la abominación desoladora tiene un cumplimiento tanto histórico como uno escatológico. Todo esto de ayer, ¿no? El histórico, pues, simplemente es la exaltación del papado. Y el escatológico es cuando se exalte la imagen final para que todo el mundo la tenga que adorar. Eso fue lo que vimos ayer. Pero ayer quedamos en Daniel 11:40 de que en el tiempo del fin el rey del sur contenderá contra él. ¿Quién es este rey del sur? Para que nosotros podamos entender quién es el rey del sur, tenemos que revisar el mapa. Tenemos que mirar el mapa del Medio Oriente. Ese era el antiguo mundo. Ahí se ven las distintas naciones y todo esto. La tierra gloriosa era exactamente Israel. Esa es la tierra gloriosa, donde estaba el pueblo de Dios. Ahí más o menos está Israel, ¿sí? Ahora, ¿quién es el rey que estaba hacia el norte? El rey del norte simplemente era Babilonia. O la Babilonia espiritual, o los Seleucidas, pero vimos que en la escatología representa la Babilonia de los últimos días. ¿Quiénes están hacia el oriente? ¿Quiénes son los reyes del oriente? Hacia el oriente estaban los medopersas. ¿Quién estaba hacia el sur? ¿Quién sería ese rey del sur? Pues hacia el sur estaba ¿quién? Egipto, donde estaban los famosos Ptolomeos. Esas son más o menos la distribución del mapa de las distintas coordenadas. Al norte, Babilonia. Al oriente, Medopersia. Al sur, Egipto, y en medio de los caminos está el pueblo de Israel. Está el Israel espiritual. Eso tiene aplicaciones espirituales. Por ejemplo, Babilonia representa al anticristo en los últimos días. Ese es uno de los nombres que se le da a él. La Gran Babilonia se le llama. O la ramera, Apocalipsis 17. Los medopersas son un símbolo de Cristo y sus ángeles también. Eso dentro de la simbología. Y Egipto es el rey del sur, que es el que precisamente nosotros vamos a estudiar en esta tarde. Para que podamos entender quién es el rey del sur, quién es ese rey de Egipto que se le opone al rey del norte, tenemos que acudir a una profecía que está en Apocalipsis 11. En Apocalipsis 11 se habla de dos testigos. Que Dios tiene dos testigos a quien también se llaman los dos olivos. Los dos olivos, según la Escritura, según Apocalipsis 11:3, profetizaron vestidos de humillación por 1260 días. Eso lo dice Apocalipsis 11:3. Nosotros ya estudiamos los 1260 días, ¿no? Los 1260 días es el tiempo del predominio papal en la tierra. Entonces, ¿quiénes son esos dos testigos que profetizan por 1260 días? Siendo que días en profecía equivalen ¿a qué?
años. ¿Puede un profeta vivir 1260 años? No. Entonces, ¿quiénes son estos profetas? ¿Quiénes son esos dos profetas o estos dos testigos que por 1260 años profetizaron vestido de humillación? ¿Quiénes serán? Sigamos leyendo acerca de esos dos testigos. Dice Apocalipsis, allá en el capítulo 11, versículo 5, que de la boca de los dos testigos sale fuego. De la boca de ellos sale fuego. Eso dice Apocalipsis capítulo 11, el versículo 5. Y dice el versículo 6 de que estos dos testigos tienen poder para cerrar los cielos, para detener las lluvias, para convertir las aguas en sangre y para golpear la tierra con plagas. ¿A quién se les parece? Son dos testigos que se parecen a otros dos profetas famosos de la Biblia. ¿Quiénes son los profetas? ¿Quién fue el profeta que cerraba los cielos y detenía las lluvias? Elías. ¿Y quién fue el profeta que convirtió las aguas en sangre y golpeó la tierra con plagas? Moisés. Entonces, los dos profetas o los dos testigos o los dos olivos, porque esos son los nombres que le dan Apocalipsis, los llama los dos olivos o los dos testigos o los dos profetas, tienen poder para botar fuego hasta por la boca. Sin duda que aquí no está hablando de seres humanos, ¿no? No está hablando de seres humanos, porque que yo sepa, ningún ser humano echa fuego por la boca. Entonces, ellos tienen poder para echar fuego por la boca. Tienen poder para cerrar los cielos y para detener las lluvias. Y tienen poder para convertir las aguas en sangre. Ahora, sigue diciendo Apocalipsis 11:7, que hay una bestia que sube del abismo y le hace guerra a los dos testigos. La bestia del abismo. De esa no habíamos hablado hasta ahora. Hemos hablado de la bestia de la tierra, de las bestias del mar, pero no de la bestia del abismo. Entonces, aquí en Apocalipsis 11:7, la bestia que sube del abismo es la que le hace guerra a los dos testigos, y lo terrible es que dice que los vence y los mata. Se complicó más la cosa, ¿no? ¿Quién será esa bestia del abismo que le hace guerra a los dos testigos que profetizan en humillación por 1260 años y son muertos por esta bestia del abismo? Bueno, dice la Biblia en Apocalipsis 11, versículos 7 al 10, de que esos dos testigos son muertos al final por la bestia que sube al abismo. Y agrega algo más: sus cuerpos son arrojados en las calles de la ciudad que se llama ¿cómo? Egipto. Oh, y también se llama Sodoma. Y estos dos testigos están tirados en las calles y no son enterrados por 3 días y medio. ¿Quiénes eran los dos testigos? Y la bestia del abismo dice que los mata. Y ellos son arrojados a las calles, sus cuerpos, no los entierran. Y por 3 días y medio no los entierran. 3 días en profecía equivalen ¿a cuánto? Por 3 años y medio no fueron enterrados. Entonces definitivamente no es un ser humano. Imagínense un cadáver 3 años y medio tirado en la calle. No dura, se descompone completamente. Y la profecía, si ustedes siguen leyendo, le bajamos un poquito, la profecía sigue diciendo después de ahí de que después de los 3 días y medio resucitan. Y dice que ellos son muertos en la ciudad que se llama Egipto y Sodoma, donde también el Señor Jesucristo fue crucificado. Eso como que nos complicó más todavía, ¿no? Eso es lo que dice el profeta Juan, de que en esa misma ciudad llamada Egipto y Sodoma, donde el Señor también fue crucificado, los dos olivos son crucificados y ahora permanecen sus cuerpos tirados en la tierra. Bueno, los intérpretes hasta el día de hoy creen o hemos creído de que estos dos olivos representan la Biblia. ¿Cuáles son los dos testigos? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La palabra de Dios. ¿Será que la palabra de Dios fue atacada por el rey del sur o por esta bestia del abismo? ¿Por qué estoy diciendo bestia del abismo, rey del sur? Porque el rey del sur era Egipto.
¿Y dónde es que la bestia del abismo mata a los dos testigos? En Egipto. Y Egipto es el rey del sur. O sea que el rey del sur, la bestia del abismo, tiene que ver con un reino que específicamente mata a los dos testigos, trata de destruirlos y simplemente los trata de destruir y no los deja vivir. Pues bien, hermanos, el cumplimiento de esta profecía, ese rey del sur es como el faraón. ¿Se acuerdan ustedes que Faraón, el rey de Egipto, porque dice que dice que los dos testigos son muertos en Egipto, donde también el Señor fue crucificado, dice. Y nosotros sabemos que no es Jerusalén, sino es otro Egipto. Es como si quisiera matar a Cristo otra vez, pero una ciudad que se llama espiritualmente como Egipto. Egipto se caracterizó porque su faraón, ¿qué decía? ¿Y quién es Dios para que yo lo escuche? Y yo dejé ir a Israel. Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Eso es lo que decía el faraón de Egipto. Entonces, hermanos, aquí viene la explicación. ¿Quién puede ser ese rey del sur que dice que los profetas duraron 1260 días profetizando vestidos de ayuno, vestidos de cilicio? ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan o no? Ahorita lo leímos en Apocalipsis 11. Dice que los dos testigos profetizan 1260 días vestidos de cilicio, con ceniza encima, vestidos de luto, por 1260 años. Ese es el tiempo que Roma domina el mundo. Ese es el tiempo en que la palabra de Dios fue prohibida al mundo. Por eso estaban predicando los dos testigos. La palabra de Dios estaba vestida como de cilicio, como de luto, no podía ser predicada abiertamente. Pero cuando terminan los 1260 días, ahora los dos testigos ya quedan libres. Ya no va a haber prohibiciones para leer la Biblia. Ahora la Biblia podrá ser leída, pero ¿qué hace la bestia del abismo? Dice, ahora que ya están libres, ahora los voy a matar. No sé si me hago entender, si alcanzamos a captar. Roma domina el mundo por 1260 años. Por 1260 años la Biblia es un libro prohibido. La gente no podía leerlo. Si alguien lo encontraban con la Biblia, lo ponían preso, le podían hacer inquisición. Era un libro prohibido totalmente, la Biblia. Porque Roma decía que el pueblo no podía entender la Biblia, que el pueblo no podía interpretar la Biblia y que el pueblo se contentara con las interpretaciones que ella le daba al pueblo. Entonces el pueblo estaba en la ignorancia. Por eso se cumple ahí de que la Biblia, estos dos profetas, el Antiguo y el Nuevo Testamento, estuvieron profetizando vestidos de luto, de cilicio. No podían hablar tranquilamente. Pero cuando el papado cae, al final de los 1260 años, ahora la Biblia iba a tener libertad. Los dos profetas iban a tener libertad. Pero ¿de qué les sirvió la libertad? Si se levanta la bestia del abismo y dice, les hace guerra, los vence y los mata. ¿Cuándo se cumple eso en la historia? Entonces vamos a ver cuándo se cumple en la historia. Se cumple con la Revolución Francesa. Entonces lo que estamos tratando de mostrar es que, y lo vamos a demostrar, que la Revolución Francesa es el mismo rey del sur, es parte del rey del sur. ¿Por qué la Revolución Francesa? Acuérdense que el rey del sur se le opone ¿a quién? ¿Al rey de dónde? Al rey del norte. ¿Está claro eso o no? El rey del sur, ¿a quién es que se le opone? A ver, vamos a buscar la Biblia todos. Daniel 11:40. Busquemos el libro de Daniel. Si dijimos que el rey del norte es el papado, ¿quién es el gran enemigo del papado? ¿Quién es el que lo ataca? El que le hace la guerra al papado. ¿Quién será? Daniel 11, el versículo 40. Dice, pero en el tiempo de ¿cuándo? Del fin. El rey del sur contenderá contra el rey del norte. Va a pelear contra él. Pero lo terrible es que dice la historia acá, de que el rey del norte se levantará contra el rey del sur como una tempestad con carros y gente de a caballo y muchas naves, entrará en las tierras, inundará y pasará, vendrá a la tierra hermosa, versículo 48, muchos caerán,
pero éstas escaparán de su mano, Edom, Moab y los jefes de Amón. Versículo 42, también extenderá su mano a las otras tierras y no escapará el país de Egipto. O sea, el rey del sur no puede escapar. El rey del norte lo derrota completamente. El rey del sur como que en el tiempo del fin como que se le quiere oponer al papado. Pero el papado, ¿qué dice? El rey del norte, ¿lo qué? Lo destruye. Y dice el versículo 43, que el rey del norte se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto. Y luego dice algo terrible, los de Libia y los de Etiopía los seguirán. Pero, versículo 44, pero noticias del oriente y del norte lo espantarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Eso se parece mucho a Apocalipsis 12:12, donde dice que el diablo sabe que le queda poco tiempo y entonces quiere destruir a muchos. En Apocalipsis 12:17 dice que le hace guerra a los santos y trata de destruirlos. Entonces, dice el versículo 45 de que el rey del norte un día va a plantar sus tiendas reales entre los mares, en el monte glorioso y santo, pero ahí es cuando llegará a su fin y no va a tener quien lo ayude. Ese es el estudio de hoy. ¿Cómo les parece? Está tremendo. Tiene bastante cosa. Pues bien, estamos diciendo, hermanos, que el gran enemigo de Roma papal fue la Revolución Francesa. Ese fue el que se le opuso a Roma papal. Y eso se puede probar fácilmente en la historia. El 14 de julio del año de 1789, los diputados de la Asamblea Nacional Francesa, de la Revolución Francesa, decidieron eliminar dos cosas: los privilegios de la nobleza y se les obligó a pagar impuestos a los de la nobleza, y se eliminó el diezmo a la Iglesia Católica. O sea que la Revolución Francesa, cuando estalla, se levanta contra dos grupos de personas: contra los nobles, o sea, los reyes, y contra la Iglesia Católica. Esa fue la que se le levantó. Fue Francia, la Revolución Francesa. ¿Vamos atando cabos o no? ¿Vamos encontrando sentido o no estamos encontrando sentido? Roma papal domina el mundo por 1260 años, pero su dominio termina cuando la Revolución Francesa le quita el poder. Y vamos a seguir viendo qué es lo que hizo la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, en el año de 1790, ¿qué cosas hizo? Imagínense, ¿está atacando realmente a la iglesia romana o no? Nadie hasta 1789 se le oponía al papado. Y si se les oponía, le iba pero mal. Pero como se había cumplido ya la profecía de los 1260 días, ahora el papado podrá ser destruido. O destruido no, podrá ser dominado por el rey del sur. Mire las otras cosas que hizo la Revolución Francesa. No solamente abolió los monasterios, sino dice también que en 1790 la Asamblea de la Revolución Francesa aprobó una nueva constitución. Y esa constitución se llamaba Constitución Civil del Clero. A partir de ese año, todos los clérigos, todos los sacerdotes, iban a ser pagados no por el diezmo, sino por el Estado. O sea que el Estado se metió en la iglesia o no. Invadió las iglesias católicas, cerró los monasterios. Dijeron los curas: ustedes quieren seguir trabajando, ahora ustedes son empleados del gobierno. Ustedes no son empleados del Papa. No le van a obedecer a él. Ustedes seguirán siendo católicos lo que quieran, pero a partir de ahora el Estado es el que lo va a pagar a ustedes. Y ustedes a partir de ese momento, dice la Revolución Francesa, ustedes tienen que hacer un juramento de lealtad al Estado. Es igual lo que hacen en China comunista. En la China comunista supuestamente permiten que hayan iglesias. Y está la Iglesia Nacional, que se llama allá. Pero todos esos pastores o sacerdotes o lo que sea son pagos por el Estado. Y ellos no pueden predicar lo que ellos quieran, sino lo que el Estado diga. Eso lo hizo Francia, la Revolución Francesa, en 1789 y 1790. Y no solamente hizo eso, hizo cosas terribles la Revolución Francesa. Miren lo que ellos votaron entre 1792 y el 1793. Miren los votos que tomaron.
Y díganme si no es un ataque a Roma papal. Dice que ellos votaron la descristianización de Francia. No más cristianismo en Francia. Eso votó la Revolución Francesa. ¿Qué más? Sustitución del calendario cristiano por el calendario de la Nueva República. O sea que ya no más que eso de los días de la semana, sábado, domingo, nada. Ahora va a ser un nuevo calendario. Eso hizo la Revolución Francesa. Y la otra cosa que hizo, sustituyó el culto católico por el culto cívico, al de la diosa razón. Hubo una mujer, una bailarina, que la escondieron como dentro de, parecía un cake, una cajita sorpresa. Y entraron con esa cajita como un regalo grandísimo en medio de la asamblea del pueblo. Estaban todos los miembros de la asamblea y pusieron la caja en medio de todos. Y cuando estaban todos en medio de la reunión, ¡pah!, se destapa la caja y sale una bailarina famosa en aquel entonces. Y todos los de la asamblea dijeron, esta es la diosa, y ella representaba a la razón humana. Porque es que la Revolución Francesa, con filósofos como Voltaire, ellos decían que no fue Dios el que creó al hombre, sino el hombre el que creó a Dios. Y decían de que Dios era un invento de los curas para poder asustar al pueblo. Por eso es que Roma papal se alió con los reyes. Y todo el pueblo, la gente pobre, los del pueblo, andaban oprimidos por los reyes y por la iglesia. Y el pobre pueblo pues no podía hacer nada, los tenían amordazados, los tenían maniatados. Cuando estalla la Revolución Francesa estalló porque estaban cansados de los reyes y de la iglesia. Porque la iglesia y los reyes estaban unidos para explotar al pueblo. Por eso la Revolución Francesa es un movimiento ateo. Es un movimiento que dice, ¿y quién es ese Dios para que nosotros le obedezcamos? Por eso es el rey del sur. Por eso es Egipto. Porque la Revolución Francesa, París es Egipto espiritual. Porque en París fue donde dijeron cosas parecidas a las que se dijeron en Egipto. Como, ¿quién es ese Dios para que le obedezcamos? Y dijeron, no le vamos a obedecer. Hermanos, hicieron cosas terribles en la Revolución Francesa. Y para darle estocada final, después de la Revolución Francesa surge un gran líder, Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte se autoproclamó emperador. Tomó el control de Francia. Y no solo de Francia, sino de toda Europa prácticamente. Era el nuevo emperador. Él llamó al Papa para que lo coronara, pero el Papa no quiso ir a coronarlo. Él se quiso divorciar de su mujer y el Papa pues no quiso divorciarlo tampoco. Él entonces, ¿qué hizo? Invitó al Papa para que viniera a la coronación. Pero estando el Papa allí, obligado, él tomó la corona y no se la entregó al Papa para que la pusiera, sino que él mismo se coronó, ignorando al Papa. Fue terrible lo que hizo Napoleón Bonaparte. Nunca el papado había sido tan humillado, nunca. Y hermanos, lo último que ocurre es que el Papa Pío VII, así se llamó ese Papa, en el año de 1798 fue puesto preso. ¿Por quién? Por Francia. Entonces, esa Francia, yo podía ponerles una cantidad de citas de lo que dijeron los franceses, bien ateos, no querían nada con la Biblia, no querían nada con la religión. Ellos ponen preso al Papa Pío VII, se lo llevan a la ciudad de Valencia, en Francia, y el Papa muere allá como a los 2 años en el exilio. Lo sacaron del Vaticano, no lo dejaron ser más Papa en el Vaticano, porque Francia se apoderó de Italia también, Napoleón. Bueno, ahí se cumple lo que dice Apocalipsis 13:3. Si ustedes leen Apocalipsis 13, vamos a buscar todos Apocalipsis 13, para que nos demos cuenta que estamos hablando del mismo papado. Apocalipsis capítulo 13, a partir del versículo 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Sobre sus cuernos tenía 10 diademas y sobre sus cabezas nombre de blasfemia. La bestia que vi era semejante a un leopardo. Sus pies eran como de oso, su boca como de león, y el dragón le había dado su trono y su autoridad.
y una de sus cabezas parecía como herida de muerte. Pero dice luego que su herida se va a sanar. Pero su herida mortal fue sanada y toda la tierra se maravilló con ella. Y dice el versículo 4, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Y le fue dada una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias, y le fue dada autoridad de obrar ¿cuánto tiempo? 42 meses. Esos son los 1260 días. Si ustedes multiplican 42 por 30 da los 1260. Entonces, el papado fue ese poder que dominó la tierra por 1260 días. Pero dice que sufrió ¿qué? Una herida mortal. ¿Y cuándo sufre la herida mortal? Cuando el rey del sur se levanta, y el rey del sur es la misma bestia del abismo, se levanta, ataca a Roma papal específicamente, la quita del trono, prohíbe la religión católica en Francia, prohíbe que se den los diezmos, establece una iglesia de Estado, donde los sacerdotes ahora eran empleados del gobierno. Eso fue lo que hizo Roma, lo que hizo Francia. Por eso Francia es el rey del sur, pero lo que hizo Francia fue imitado por otras naciones. Porque primero fue con Francia y con Italia, pero es que el asunto se alargó más. Eso creció el ataque contra Roma. Por eso nosotros vamos a ver que pocos años después, esa bestia es atacada, sigue siendo atacada. Mire, lo que pasó en 1798 dividió la historia en dos. Se habla de Roma antes de 1798 y se habla de Roma después de 1798. La historia del catolicismo romano se parte en dos. Antes de 1798, el papado dominaba el mundo y todo el mundo le tenía miedo. Pero después de 1798, después de su herida mortal, ahora cambia la actitud. Y ahora lo que va a pasar no es que la gente le tenga miedo, sino como dice Apocalipsis 13:3, la gente se va a maravillar ahora. Se va a maravillar con el papado. Y eso tendría que ocurrir después de 1798. Y eso es lo que nosotros estamos viendo hoy en día. El papado fue herido por el rey del sur en 1789, 1790, 1798. Desde que estalla la Revolución Francesa hasta 1798 no fueron sino ataques, humillaciones, vejámenes contra el papado. Y el papado no pudo hacer nada. Nadie lo defendía, absolutamente nadie. Y, sin embargo, dice la Escritura que de esa herida mortal el papado se iba a sanar. Y cuando se le sane la herida, ahora la tierra no va a estar asustada con él. Como dice el versículo en la parte final, pero su herida mortal fue sanada y se asustó la tierra. No, ¿qué dice? Se maravilló la tierra en pos de la bestia, o sea, en pos de ese reino. Miren ustedes, después de la herida mortal de 1798, después de la Revolución Francesa estalla otra revolución. Y esa revolución acabó de atacar a la iglesia romana, pero de una forma terrible. Y muchos de los territorios del papado fueron quitados por otra revolución. Esa revolución, el profeta de esa revolución fue Carlos Marx. Mire lo que decía Carlos Marx en el año de 1843. Él decía que la religión es la queja de la criatura oprimida. Es el sentimiento de un mundo sin corazón. Es el espíritu de un estado de cosas desalmado. Y dijo luego, la religión es ¿qué? El opio, es la droga del pueblo. O sea que la religión era usada por los curas, por las iglesias para drogar a la gente, para entontecerlos, para hacerlos vivir en un mundo de ficción. Eso es lo que enseñó Carlos Marx. Dice, la religión es el abuso de la iglesia hacia el pueblo. Entonces Carlos Marx enseña el famoso materialismo histórico, o dialéctico, también lo llaman, el ateísmo moderno. Por eso el rey del sur, o la bestia del abismo, que también se llama Egipto, es aquel reino que se levanta en contra específicamente de una iglesia. ¿Cuál iglesia? Roma papal. Se levanta contra Roma papal y ataca a Roma papal. ¿Y todo por qué?
porque por 1260 años Roma papal abusó del mundo, mantuvo la gente amarrada, la gente no podía progresar. Fueron los años más oscuros de la historia de la humanidad. Si había algún científico por allí como Galileo Galilei o Nicolás Copérnico, la iglesia romana iba a Galileo Galilei y lo iba a quemar. ¿Y cuál fue la herejía que enseñaba Galileo Galilei? Decir que la tierra era redonda y que la tierra giraba alrededor del sol. Esa fue la herejía. Y lo iban a quemar. Y le metieron el tribunal de la Inquisición. Y Galileo Galilei le tocó que de rodillas pedir perdón por el error que estaba enseñando. Porque era que la iglesia romana se metía en todo, dominaba las universidades, ella era la que enseñaba todo. Nadie más que no fuera un sacerdote podía estar enseñándole a los reyes, a la gente. O sea, Roma se encargó de la educación religiosa y civil de toda la humanidad desde el año 538 hasta 1798. Entonces, la gente no progresó, pero fue caer el papado. Cuando el papado cae, a los pocos años comienza la revolución del vapor y comienza la industrialización y el mundo comienza a progresar porque ya la iglesia no dominaba las escuelas. ¿Estamos captando o no? Por eso es que el comunismo, el socialismo es ateo. Están en contra de lo que hacía religión. Porque el materialismo enseña de que Dios no existe, que Dios fue creado por los hombres y fue creado por los religiosos solamente para mantener al pueblo asustado. Entonces yo digo que en cierta manera Carlos Marx tenía razón o no. Yo no quiero ser el abogado de Carlos Marx, porque yo no soy ni comunista, ni ateo, ni socialista. Pero es que cuando Carlos Marx escribió esto, la religión había hecho eso con el pueblo. ¿Qué pasó con el pueblo hermanos, por casi 1300 años? ¿Qué pasó con el pueblo? El pueblo estaba oprimido, como dice allí. El pueblo estaba, como quien dice, drogado el pueblo estaba. La gente no podía hacer nada. Los tenían dominados completamente. ¿Quiénes? El Estado en su alianza con la iglesia. Entonces, cuando la iglesia y el Estado se unieron, el pobre pueblo lo aplastaron. Entonces, cuando estalla la Revolución Francesa, le mandan a cortar la cabeza al rey. La Revolución Francesa mató al rey y a la reina y a los príncipes los decapitaron. Ahí se inventó la famosa guillotina. Un hombre llamado Guillotín, él fue el que inventó la guillotina y la estrenaron con el rey de Francia. El pueblo se apoderó de todo. Fue la rebelión del pueblo, de las masas. Y el comunismo fue igualito. Es la rebelión del pueblo contra la clase capitalista, contra los gobernadores del mundo, contra la iglesia. Por eso en los países comunistas como Polonia, Checoslovaquia, que eran comunistas, gran parte de Europa se volvió comunista. Donde Roma tenía poder, lo perdió. Países como Bulgaria, Hungría, Checoslovaquia, Polonia, que eran católicos romanos, por 40 años se volvieron ateos. Fue prohibida la religión, cerraron las iglesias, todo. Fue terrible lo que hizo el comunismo. ¿Y era un ataque contra quién? Contra Roma papal. El papado perdió todo su poder que tenía en Europa. Nunca más dominó Europa, porque el pueblo estaba hastiado del poder de la iglesia. Y cuando Marx dijo eso, él tenía sus buenas razones para decir eso. Porque una religión que entontece al pueblo, una religión que aliena al pueblo, que les lava el cerebro, esa religión es una maldición realmente. No es buena. La religión realmente debería liberar al hombre o no. Porque nosotros conocemos a Cristo, estudiamos la palabra y llegamos a ser más libres. Pero Roma no le dio libertad al pueblo, les prohibió la Biblia, los esclavizó por 1260 años. Entonces, el rey del sur, en conclusión, ¿quién es? Es todo el ateísmo que se levantó desde el siglo XVIII en contra específicamente de quién? De la iglesia que dominaba el mundo, que era Roma papal. ¿Me hice entender? ¿Me hice entender lo que estoy tratando de decir o no? Y miren ustedes, hermanos, hasta dónde llegó el comunismo. Nosotros sabemos de que el 13 de mayo de 1981, la Unión Soviética, a través de Bulgaria,
organizó un atentado contra el Papa Juan Pablo II. Y casi lo matan, ¿o no? Nunca se había visto en la historia moderna de que un papa, bueno, ya se había visto que a un papa lo sacaron preso, pero Napoleón Bonaparte no se atrevió a matar al papa. No se atrevió. Eso sí, lo sacó del Vaticano, lo humilló, pero lo dejó vivo. Se lo llevó para Valencia, Francia, para controlarlo. Pero la Unión Soviética, los comunistas, sí intentaron matar al Papa Juan Pablo II. Y en el mismo año que atacaron a Ronald Reagan, ¿se acuerdan que el presidente Reagan fue atacado también? Y casi muere el presidente Reagan de un atentado. En el mismo año atacaron al Papa para matarlo. ¿Por qué esos dos personajes? ¿Por qué creen que los países comunistas querían matar a Reagan y al Papa Juan Pablo II? ¿Por qué el rey del sur intentó matar a los dos? Por una sencilla razón. Miren, hermanos, por la sencilla razón, voy a adelantar esta lámina, de que el Papa Juan Pablo II y Ronald Reagan, ahorita vamos a ver la lámina, ellos dos hicieron una alianza. Estados Unidos era anticatólico romano. Estados Unidos era protestante totalmente. Aquí era raro ver iglesias católicas. El único lugar donde habían iglesias católicas era en Maryland y aquí por acá por Texas y California. Pero todos los Estados Unidos era ¿qué? Protestante, enemigos de Roma papal. No tenían relaciones con Roma papal. Pero algo pasó en 1981 de que por primera vez un presidente de los Estados Unidos formó una alianza con el papado. Eso la gente se escandalizó en esos años aquí en los Estados Unidos. Y hasta el día de hoy ustedes ven, cuando vamos por los barrios y todo eso, usted ve templos, todos los templos no son católicos. Por cada templo católico hay como 10 o 15 que no son católicos. Porque este país era ¿qué? Bien protestante. Era bien protestante. En este momento la Iglesia Católica Romana es la iglesia más grande de los Estados Unidos. Es la más poderosa. Es la más poderosa y la culpa la tenemos nosotros, los hispanos, ¿o no? ¿Sí tenemos la culpa los hispanos? Sí, porque los hispanos, el hispano por naturaleza es católico y hemos invadido este país, ¿no? Es terrible la cosa. Entonces, el 13 de mayo del 81, eso hizo el comunismo, intentaron matar al Papa. Pero la profecía dice en Daniel 11:40, de que aunque el rey del sur se levante contra el rey del norte, dice que el rey del norte se levantará contra el rey del sur. Y lo va a hacer como ¿qué? Como una tempestad, con carros, con gente de a caballo, con muchas naves. Entrará en las tierras del rey del sur, inundará y pasará de largo. O sea que el papado, ¿qué es lo que va a hacer con todos esos países comunistas? Los va a invadir. Los va a invadir, inundará sus tierras y pasará de largo. ¿Qué quiere decir y pasará de largo? No solamente se va a contentar con dominar los países del rey del sur, sino otros más. Vamos a ver. Miren cómo comenzó el sanamiento de la herida. El 11 de febrero de 1929, Mussolini y el Papa Pío XI firmaron un tratado. Un tratado en el cual Italia, que era pro-nazi, aliada de Hitler, le permiten al Papa conservar algunas propiedades en la Ciudad del Vaticano y hacen una alianza con el Papa. ¿Por qué Hitler y Benito Mussolini hacen un acuerdo con el papado? ¿Por qué creen? Porque tenían un enemigo común. ¿Cuál era el enemigo común? Los judíos. La Iglesia Romana Católica era enemiga de los judíos. Y durante la Inquisición mataron muchos judíos. Bueno, por eso es que el Papa Pío XI, ese Papa Pío XI, cuando lo fueron a canonizar, los judíos pusieron una protesta. Dijeron, ¿cómo van a canonizar un hombre que mientras los Hitler estaba matando judíos, el Papa hizo así? No dijo nada. Y estaban matando judíos por todas partes y el Papa no habló nada. Es que el Papa tenía un problema muy serio. Si se pone a hablar en contra de los nazis, acaban con la Iglesia Católica. Entonces, ¿a quién defiendo yo? Dice el Papa. ¿A mi Iglesia Romana Católica o me pongo a defender judíos? Entonces, por eso él no dijo nada, se quedó callado. Este es el Papa que guardó silencio en el tiempo del Holocausto judío. No dijo nada. Hay cantidad de libros
escritos sobre lo que el Papa hizo durante la Segunda Guerra Mundial. Claro que ellos dicen que ellos por debajo de cuerda secretamente los sacerdotes protegían a los judíos, los escondían, les daban pasaporte, los ayudaban. Eso es cierto que algunos lo hicieron, pero no todos. No todos lo hicieron. Bueno, ese es el famoso tratado que hubo entre Benito Mussolini y el Papa. Ahí comenzó el sanamiento de la herida. Y en 1940 ocurre una cosa horrorosa, que hubo protestas en los Estados Unidos porque eso nunca se imaginaron que podía pasar. En 1940, Myron Taylor fue el primer diplomático norteamericano acreditado en la Santa Sede. Por primera vez. Por primera vez, Estados Unidos establece relaciones diplomáticas ¿con quién? Con el Vaticano. No está haciendo un concordato, relaciones diplomáticas, porque nosotros sabemos de que el Papa es no solamente la cabeza de la Iglesia Católica Romana, sino que es presidente de un Estado. Es presidente del Estado, de uno de los estados más chiquitos del mundo, que se llama ¿cómo? El Vaticano. Pero entonces, como es un presidente de Estado, pues él comenzó movimientos para poner no iglesias, sino sedes diplomáticas en distintos países. Esa era la relación que había con Estados Unidos. Pero en 1965, por primera vez un papa pisó el suelo norteamericano. Nunca un papa había puesto el pie aquí. Claro, fue a la sede de las Naciones Unidas. La sede de las Naciones Unidas no se considera suelo norteamericano, sino que ese pedazo de donde está el edificio es propiedad de todas las naciones del mundo, no de los Estados Unidos. Entonces, él llega allí, Pablo VI en el 65, y ha recibido en la sede de las Naciones Unidas como un jefe de Estado. La herida se estaba, ¿qué? Sanando. Se estaba sanando. Y aquí está lo terrible. Aquí está la razón por la cual Rusia quiso matar a Ronald Reagan y al Papa Juan Pablo II. En el mismo año los atacó. ¿Por qué? Porque ellos dos habían, ¿qué? Establecido, ¿qué? Una santa alianza. Por primera vez un presidente de los Estados Unidos hizo una alianza con el Papa. Y los dos se unieron con un solo propósito: acabar con el comunismo en el mundo. Atacar el comunismo. Y miren, en 1979, Juan Pablo II se convirtió en el primer Papa en visitar suelo norteamericano, no como jefe de Estado, sino como cabeza de iglesia. Porque él ya había venido, otro Papa había venido, pero como jefe de Estado. Ahora, por primera vez, el presidente Reagan y su esposa Nancy lo reciben en el 79, pero como jefe de la Iglesia Católica Romana. Y la alianza de ellos dos funcionó. Gracias a la alianza entre los Estados Unidos de Norteamérica y el papado, ¿qué ocurrió? Lo primero que ocurre es que Polonia, el país del Papa, porque era un Papa polaco, de un país comunista, él apoya decididamente a Lech Walesa, que era el jefe del sindicato de Solidaridad en Polonia. Y gracias al apoyo que Roma le dio al sindicato de trabajadores de Polonia, ese sindicato de trabajadores de Polonia logró que el comunismo cayera en 1989. 1989 es el año más espectacular del poder del papado en el mundo. Porque en ese año el Papa inundó todas las tierras. ¿Y cómo las inundó? Sin utilizar un arma. Pero logró apoderarse de todas estas naciones comunistas. En 1989, Polonia vuelve a la democracia y vuelve a ser un país supremamente católico. Volvió, como que se olvidaron de los 40 años de apostasía, los 40 años de ateísmo, y ahora ellos son, ¿qué? Religiosos otra vez. Eso pasa en 1989, pero en ese mismo año cayó lo que nadie nos imaginábamos que iba a pasar. Cayó el muro de Berlín. La ciudad de Berlín estaba dividida por un muro, y donde Alemania del Oriente, del Este, era comunista, y Alemania Occidental era pro Estados Unidos, pro capitalismo, pro democracia y todo eso. Y en el 89, gracias al Papa y a la influencia del papado, el muro de Berlín es derribado y Alemania se reunifica.
vuelven a ser una sola nación. El comunismo cayó en Alemania también. Y en ese mismo año, y el siguiente año, en el 90, cayó otro país fuerte, Checoslovaquia. El Papa, yo me acuerdo cuando él dio un discurso en Checoslovaquia, fue a visitar Checoslovaquia, país comunista, y en delante de la propia cara del presidente de Checoslovaquia, del primer ministro, delante de todos los comunistas, dijo así: el comunismo es una trágica utopía, es una cosa imposible, es una cosa de locos, eso no tiene valor. Eso lo dijo. Y Checoslovaquia ese año se volvió demócrata, o democrático más bien, se volvió democrático y abandonó el comunismo. ¿Qué estaba logrando el Papa sin mover un fusil? ¿Estaba dominando las naciones o no? Estaba invadiendo todas las naciones. ¿De cuál rey? Del rey del sur. ¿Y quién es el rey del sur? Pues ya dijimos, el ateísmo, es el comunismo, todos aquellos sistemas ateos, eso los invadió. Y para acabar de completar, esto es más increíble todavía. La Unión Soviética, la máxima, la más grande potencia mundial después de los Estados Unidos, que dominó el mundo, dominaba el mundo en Europa, gran parte de Europa dominaba. La Unión Soviética en 1990 se desmoronó, se acabó el comunismo también. Y el famoso Gorbachev visitó por primera vez al Vaticano. Ahí andaba con regalitos para el Papa y andaban en coqueteos los dos. Y después de la visita de Gorbachev al Papa, lo siguiente que vino fue el desplome de toda la Unión Soviética. Todo el comunismo fracasó. Por eso es que después de la caída de Lenin, después de la caída del comunismo en el mundo, ustedes están viendo su laminita, ¿no? Están siguiendo más o menos las láminas y todo. Ahora les pongo las láminas como para que les sirva de guía. Cuando cae el comunismo, hermanos, noten lo que China comunista dijo. Es la única potencia comunista que existe todavía, es China. Y China no es tan agresiva como la Unión Soviética. Los chinos dicen, China para los chinos. Aquí déjenos quietitos. No nos andamos metiendo en otros países por allá molestando. No andamos exportando la revolución, como sí lo hacía la Unión Soviética. A Cuba vinieron a meter misiles. Y ahí es cuando el presidente Kennedy se puso firme y dijo, si ustedes llegan a hacer eso, aquí estalló la otra guerra. Bueno, China se mantuvo calladita, no dijo nada, pero es el único país comunista. Pero es el único país comunista como moderado, que está haciendo como una apertura, y ya ve que es el gran socio de los Estados Unidos ahora. Pero mire lo que dijeron los líderes de China. Los líderes de China, al ver el colapso del comunismo en Europa, están convencidos que el principal responsable fue ¿quién? El Papa Juan Pablo II. Es que la profecía decía claramente que al final del tiempo el rey del sur se levantaría contra el rey del norte. Hemos probado a través de estos estudios que el rey del norte es el papado, no es Rusia, es el papado, que ha dominado el mundo. Entonces, ellos dicen que el papado es el culpable. Y por eso la revista Newsweek de 1991 publicó un artículo desde la China misma donde decía de que China considera al Papa y a la Iglesia romana enemiga pública número uno ¿de dónde? ¿De quién? De China. Ven que el Papa nunca va a la China, nunca ha ido a la China. Es que no hay relaciones diplomáticas, no lo van a admitir allá por nada del mundo. Bueno, ¿saben? No sé cuántos de ustedes, bueno, los que somos así como modelos 60, modelos de los 50, de los 70, los 80, recordamos esta foto. Cuando trató de estallar la revolución del pueblo en China contra el comunismo. Cuando el pueblo se levanta, porque estaba con el asunto, en el 89 cayó el comunismo en Europa, en el 90. Entonces los chinos dijeron, los que querían la democracia, aprovechemos y vamos a hacer que caiga China también. Pero lamentablemente, digamos lamentablemente, Estados Unidos no se metió a apoyarlos a ellos. Ni Europa se metió en problemas. Porque los chinos no estaban metiéndose en Europa ni en América a hacer daño. De modo que esa foto es famosísima, donde hay un estudiante que se paró frente a los tanques de guerra. Esa es la famosa plaza de Tiananmen.
Esa es la Plaza de la Revolución, donde los grandes eventos en China se hacen en esa plaza. Es la Plaza de la Revolución Cultural. Pues todos los estudiantes que se reunieron en la plaza de Tiananmen para rebelarse, les pusieron presos, los mataron. Y los tanques se apoderan de toda esa plaza y la desocuparon. Y un día venían todos los tanques en fila, como unos 8 tanques de guerra, y el estudiante se paró en la mitad. Y no se movió, ahí se quedó. A ver, pasen por encima de mí. Y eso fue famosa, esa foto en todo el mundo. Los tanques no le hicieron nada. Pero él fue capaz de detener los tanques. Y eso dio un mensaje muy grande. ¿Qué podría hacer los jóvenes y el pueblo si se unieran? ¿Podrían parar los tanques o no? Pero lamentablemente ellos no, les dio miedo y no siguieron con la revolución. El Papa, dice la revista misma Newsweek, que el Papa para los hijos de la plaza de Tiananmen es un símbolo de liberación. Liberación sin armas. Por eso la tierra se maravilla en pos de él, ¿o no? ¿Qué decía la profecía? Su herida se va a sanar y toda la tierra se va a maravillar con él. Se maravilla. Bueno, él es admirado por los musulmanes. Ya ve que los musulmanes no lo atacan. Y ha visitado países musulmanes y lo han recibido. Claro, lo reciben como jefe de Estado. Pero de paso él aprovecha y hace sus oraciones. Y qué día sorprendió el Papa Juan Pablo II cuando estaba vivo, tomando un Corán, el libro sagrado de los musulmanes. Y delante de todo el mundo, delante de los musulmanes, besó el Corán. Le dio su beso al Corán. ¡Wow! Se echó a los musulmanes al bolsillo. Y ese Papa Juan Pablo II andaba diciendo de que había que darle sus derechos a los palestinos, que los judíos, por favor, que entendieran que ellos tenían derecho. No, se echó a todos los musulmanes al bolsillo. Hermanos, el Papa Francisco, el actual Papa, él quiere establecer un puente. ¿Sabe qué quiere decir la palabra pontífice máximo? Pontífice, máximo pontífice. Es uno de los títulos del Papa, ¿no? El sumo pontífice. ¿Sabe qué quiere decir pontífice? La palabra pontífice quiere decir el que establece puentes. Como si fuera un arquitecto o un ingeniero. Pues el Papa se ha creído muy bien su título. Él es el máximo pontífice o hacedor de puentes. Un pontífice es una persona que hace puentes. Él dice que él quiere ser un puente de diálogo con otras religiones y especialmente con la religión ¿qué? Musulmana. Si dos religiones opuestas quieren hablar, el Papa dice yo sirvo de puente. ¿Quién arregló la guerra entre Argentina y Chile? Si van a ir a la guerra Argentina y Chile, estaban peleando allá por un pedazo de mar, Argentina y Chile. Pues el Papa intervino y se puso de puente entre los dos y santa paz entre ellos ahora. Eso ocurrió hace unos años atrás. Pues bien, hermanos, dice la profecía en Daniel 11:43 que hay 2 naciones que van a apoyar al rey del norte, lo van a seguir. ¿Y quiénes son? Libia y Etiopía. ¿Y qué representan Libia y Etiopía? Libia y Etiopía son símbolos ¿de qué? De las naciones africanas y de naciones asiáticas. Y en esas naciones el Islam es fuerte. Entonces, cuando hablamos de Libia y Etiopía, estamos hablando de los musulmanes. Alguien dice, ¿por qué los musulmanes no aparecen en la profecía? Sí aparecen en la profecía. Ellos no han intentado conquistar el mundo occidental. Ellos dicen, respetan nuestros territorios son musulmanes y aquí como los chinos. Ellos no se meten a invadir a otra gente. Ellos tienen su propia revolución. Los musulmanes, los países musulmanes son para los musulmanes. Y se ponen en guerra cuando nosotros vamos y nos metemos allá donde ellos. Por eso nos atacan. Pero mientras no se metan con ellos, los países para ellos. Pero la profecía dice que los de Etiopía y Libia, símbolo del mundo musulmán, van a seguir al rey del norte. ¿Lo van a qué? Lo van a apoyar. Eso es lo que dice la profecía. Este versículo no se ha cumplido en su totalidad. Estamos a punto de ver al mundo musulmán apoyando decididamente al papado. Es que el papado, hermanos, se le llama Babilonia, ¿por qué razón? Si se acuerdan la clase número 1 de este instituto, una de las estrategias de Babilonia era respetar a todos los reyes y príncipes y permitirles que tuvieran su propio culto con tal de que le dieran su preferencia a él.
que él fuera la cabeza de todos los reyes. Eso era Babilonia. Babilonia, su estrategia era no destruir las naciones, sino tomar lo mejor de cada nación, sus príncipes, como dice Daniel 1. Tomar los príncipes, les daba la comida del rey, vivían en palacios y como vimos en Daniel 6, los invitó a una fiesta y bebían juntos allí todo eso, Daniel 5. Él invitaba a todos los príncipes, él alimentaba a los príncipes y reyes de todas las naciones. Por eso todos los reyes de las naciones lo querían al rey de Babilonia. Pues por eso ese nombre, Babilonia la Grande, se le dice al papado también, porque esa es la estrategia del papado. Dice, vamos a permitir la tolerancia con todos, a todos los reyes los reconoce y tal cosa, con tal de que me den la supremacía. Te respeto lo que tú creas, pero yo voy a ser la cabeza. Ese es su gran sueño. ¿Y lo está logrando? Créame que lo está logrando. Lo está logrando. Porque dice Apocalipsis 13:3 que la tierra se va a maravillar en pos de este reino. Se va a maravillar. Y ustedes pueden ver, hermanos, pueden ver el poder tan extraordinario. No se parece en nada los papas de hoy en día al Papa Pío VII, al que pusieron preso en Francia. A ese Papa Pío VII que lo humillaron, lo sacaron preso del Vaticano, lo amenazaron. Si tú no sales del Vaticano, le dijeron, aquí tenemos varios cañones apuntando a tu palacio. O sales o sales. Y le tocó al Papa humillado salir. Y se lo llevan cautivo. Dígame, ese Papa despreciado por la Revolución Francesa, ese Papa humillado por Francia, por el ateísmo, por el comunismo, ¿se parece a los papas de hoy en día? ¿Cómo son los papas de hoy en día? ¿Son populares o no? Son bien populares, ahí están. Los grandes hombres de la tierra se toman fotografías con él, son felices con él. Ahí aparece con Clinton. Aparece allá en la foto, en el centro, en la mitad, arriba, aparece cuando un papa había entrado a una sinagoga judía. ¿Cuándo? Y Juan Pablo II y Ratzinger y el Papa Francisco han entrado a las sinagogas judías. Allá aparece con Obama, Ratzinger. Al otro lado, ustedes están viendo al Papa Juan Pablo II con el famoso Yasser Arafat, el jefe máximo de los palestinos. Era un terrorista. Y ahí estaba el Papa. ¿Y saben qué decía Yasser Arafat cuando vivía? Él decía, cuando yo tengo un problema, yo no dudo en consultar con el Papa. El líder máximo de los palestinos. Y ustedes ven la última foto allá, al Papa besando el Corán. ¿Cómo no se va a maravillar la tierra con él? Este es el líder moral capaz de unir a toda la gente en la tierra, ¿o no? Ese es el gran líder moral. No hay nadie como el Papa, hermanos, para unir a toda la tierra. Y lo va a lograr. Miren ustedes allí con la reina Isabel de Inglaterra. Ella es líder, ella es la cabeza de la iglesia anglicana. Iglesia enemiga de Roma. Pero mírenlos. Miren el Papa allá en la parte superior izquierda, orando y dándole perdón a Akka, el turco que lo quiso matar, el que le cometió el atentado. Un año después del atentado, el Papa fue a visitar al terrorista a la propia prisión y allá lo tomó de las manos y oró por él y lo perdonó y hablaron y nadie sabe en qué hablaron. Pero después de eso cayó el comunismo. ¿Cómo cayó el comunismo? Después de la visita al terrorista. Hermanos, mírenlo abajo, con gentes de los musulmanes y distintas religiones, con gente de la religión hindú, con las religiones de las distintas religiones en el mundo, orando juntos en el templo de San Francisco de Asís en la India, tomados de la mano, orando con todos, con las religiones más paganas que ustedes se pueden imaginar, pero ahí tomados la mano y haciendo oraciones. Los católicos ultraconservadores dicen que Juan Pablo II es un apóstata y un hereje y no lo quieren. Dice, ¿cómo es posible que el Papa Juan Pablo II se dejó echar un rezo de un chamán? Le hizo una limpia a un chamán, vino y le hizo oraciones y tal, y el Papa se dejó hacer todo. Estuvo con los indios nativos americanos participando en el culto de ellos. Oiga, es que este es el líder que puede congregar a todas las naciones. Él está detrás de la unión mundial de todas las iglesias. Él está detrás de todo eso. Todas las iglesias se van a unir finalmente. ¿Bajo el dominio de quién? De Juan Pablo II. Bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros?
¿Lo vamos a seguir? Hermanos, ¿cuándo un Obama, un presidente, anda besándole los pies a un preso? ¿No dice la profecía que toda la tierra se maravillará? Sí, increíble. ¿Cuándo uno ve a un papa besando los pies a un minusválido? A un niño enfermo de cáncer. Solamente el papa lo hace. ¿Ah? ¿Cuándo nosotros hemos visto a un papa tan amoroso con los bebés y pidiendo perdón por la pederastia, por todo lo que los sacerdotes han hecho en contra de los niños, el abuso sexual de los niños? Y él autorizó ya que a los sacerdotes los pueden procesar y los pueden poner presos si quieren también. Él lo autorizó, hermanos. Imagínense ustedes cuando vemos en la posesión de los papas. Miren ustedes a la derecha el cardenal Ratzinger. Miren el trono donde está sentado. Y ahora miren al Papa Francisco el día de su coronación, como ni siquiera puso corona. Sentado allí, ¿en qué silla? ¿Le parece que es un trono? No. Es el gran ejemplo de humildad, dice la gente. Entonces la tierra se va a maravillar. Estamos tan deslumbrados en América, me incluyo porque soy americano también, ¿no? Pero mire lo que ha pasado con nuestros líderes del Congreso y del Senado. ¿Cuándo una cosa esta se podía ver? El Papa Francisco ha sido invitado en este momento por el presidente del Congreso de los Estados Unidos, el republicano John Boehner, a hablar ante una sesión conjunta del legislativo durante la visita que el Papa va a hacer el próximo año, el año 2015. El año 2015, el arzobispo de Nueva York lo invitó para la celebración del Día de la Familia. Están promoviendo que el domingo se establezca para todas las familias en el mundo, para que todo el mundo no trabaje ese día, para que el mundo esté en familia o vayan a la iglesia. Es un movimiento fuerte que hay ahorita para imponer el domingo en el mundo. Y Boehner dice que lo está invitando a que venga a hablarle al Congreso. ¿Qué hace dígame, ¿cuándo un presidente de otro estado viene a hablar al Congreso? Cuando el Congreso es una cosa aquí nomás de nosotros. Pero sí, ¿y sabe por qué lo invita? ¿Saben ustedes? Este Boehner es el Speaker of the House. Ese es el tremendo cargo que él tiene. ¿Y qué pasa con el Speaker of the House? ¿Por qué es tan importante este señor Boehner? ¿Por qué creen que es tan importante? Si el presidente de los Estados Unidos fallece, ¿quién lo sucede en la presidencia? El vicepresidente. Pero si el vicepresidente también perece, el presidente de este país es el Speaker of the House. Este es el tercero en línea. En un ataque terrorista a este país, a este se lo llevan y lo esconden en un búnker. Lo protegen con la vida y con de todo. No lo pueden dejar morir porque si él llega a morir, no vamos a tener presidente en este país. Este Speaker of the House, el tercer hombre en importancia en este país, mire lo que dice, que la enseñanza social del papado, arraigada en el Evangelio, ha motivado ya la reflexión y el diálogo entre gente de todas las ideologías y puntos de vista religiosos en Estados Unidos y a través de un mundo cambiante. Él es un sumo pontífice. Está diciendo que él es un sumo pontífice, el máximo hacedor de puentes, porque él es el que está poniendo puentes para que hablemos entre todas las religiones, entre todos los credos, se pueda hacer un diálogo. Eso lo está haciendo el Papa. Es el sumo pontífice, o sea, el máximo hacedor de puentes para conectar a toda la humanidad. Y sigue diciendo Boehner, el llamado del Papa a favor de los más vulnerables, los enfermos, los discapacitados, los desempleados, los pobres, los que no han nacido, ha despertado corazones en cada continente. Su discurso ante una sesión bicameral como jefe de Estado honraría a nuestro país y ofrecería una excelente oportunidad para los estadounidenses, así como a las naciones del mundo, para escuchar su mensaje. Y se maravillarán, dice la Escritura, ¿en pos de quién? En pos de la bestia. Y yo que pensaba que los demócratas eran enemigos de los republicanos. Resulta que Nancy Pelosi,
la líder demócrata en la Cámara de Representantes, dijo: inspirado por San Francisco de Asís o por San José, el Papa Francisco ha vivido sus valores y mantenido sus promesas de ser una fuerza moral para proteger al pobre y al necesitado, para servir como campeón de los menos afortunados y para promover el amor y el entendimiento entre la fe y la... ¿Qué tiene que ver la fe y las naciones? ¿Qué tiene que ver la religión con las naciones? Bueno, es lo que está diciendo Nancy Pelosi. Y él está invitado, eso salió en Notimex, el 13 de marzo de 2014. Este año salió la noticia. Y el año entrante viene el Papa para acá. Y va a hablar en el Congreso. Van a juntar al Congreso y a los representantes de la Cámara, todos juntos. Les va a hablar. ¿Cuál va a ser su mensaje? ¿Cuál creen que va a ser? Eres el sumo pontífice. ¿Qué quiere decir sumo pontífice? El máximo hacedor ¿de qué? De puentes. ¿Para qué los puentes? Para el diálogo y la paz mundial. Él es el único que podrá unir al mundo. Imagínense, ¿cómo no va a estar maravillada la gente si hasta los mismos sacerdotes quedaron sorprendidos cuando el Papa a un curita normal, común y corriente, fue y se le arrodilló para pedirle perdón por sus propios pecados? Se fue a confesar delante de un curita. Y el curita cuando lo vio se asustó, dijo: no, 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 su santidad, yo soy el que necesito confesarme. Dijo: no, confiésame a mí. Hermanos, es terrible, terrible, terrible. Mire, ahora, mire lo que acaba de decir el Papa Francisco, y hoy se llegó a un acuerdo a nivel de más de 250 obispos están reunidos en un sínodo, tratando a ver cómo vamos a tratar a los que se han divorciado, a los que viven en unión libre y a los matrimonios de los gays. Ese es el próximo acuerdo que viene. La Iglesia romana se va a manifestar en cuanto al trato que se le va a dar a los divorciados. Ya ve que la Iglesia Católica no acepta el divorcio, pero ahorita están cambiando. ¿Por qué están detrás de todo eso? Se tiene que cumplir la profecía. Y toda la tierra se maravillará, y dice más adelante en el capítulo 13, y adorarán a la bestia, la van a adorar. Ese es el ídolo abominable de los últimos días. Bueno, mire lo que dijo Francisco hace pocos meses. En esta vida, Dios acompaña a las personas y es nuestro deber acompañarlas a partir de su condición. No podemos seguir insistiendo solo en cuestiones referentes al aborto, el matrimonio homosexual o al uso anticonceptivo. No podemos seguir, ¿qué? Insistiendo en ese tema. Porque ya que la Iglesia Católica le dice también a la gente si puede hacer planificación familiar o no. O sea, la Iglesia se mete en todo de las personas, en su vida íntima se meten. Pero ¿y qué dice el Papa? No, ya es hora de parar la cosa. El aborto es una opción de la mujer. Miren para dónde van. Miren para dónde va la cosa. Por eso, el Papa Francisco ha sido declarado el personaje del año por la revista homosexual más famosa del mundo. Es el personaje del año para los homosexuales. ¿Qué dice la Escritura? Que todo el mundo se va, y cuando se apodere de toda la gente, se cumplirá el versículo 41 que aún no se ha cumplido. ¿Qué dice el versículo 41? Vendrá a la tierra hermosa. ¿Cuál es la tierra hermosa? La tierra hermosa es un símbolo de la iglesia. El demonio va a intentar apoderarse ahora, el papado, va a intentar apoderarse de todas las iglesias cristianas del mundo. La tierra gloriosa. Se va a apoderar. Y lo triste es que muchas iglesias cristianas no se diferencian del papado porque prácticamente creen lo mismo. Practican casi lo mismo. Entonces, vendrá la tierra y muchos caerán. Pero estos escaparán de su mano. Hay gente que no va a caer bajo el dominio del papado. Y yo cuando leí esto me quedé pero asombrado. ¿Quiénes? Edom, Moab y los jefes de Amón. ¿Cómo? ¿Por qué estos tres? Todos los demás van a seguir al papado. Pero si va a haber gente que el papado no va a poder dominar en el mundo, no se va a poder apoderar, ¿es de quiénes? De Edom, Moab y los jefes de Amón. ¿Saben quiénes son estos en la Biblia? Son los peores, los más despreciados.
gente condenada a perderse. Muchos que estaban condenados para perderse, resulta que van a ir al cielo. Los que no eran van a terminar siendo. ¿No lo dijo Jesús? Que hasta las rameras y los publicanos iban a ir delante, los que tenían tanto conocimiento. Bueno, en Deuteronomio 23:3, hablando de los amonitas, los moabitas y toda esta gente, mire lo que Dios había dicho. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre. O sea que Dios condenó a los moabitas ¿a qué? A que se perdieran. ¿Por qué razón? Por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua al camino cuando saliste de Egipto, y porque los moabitas fueron los que contrataron a Balaam, hijo de Beor, de Petor, de Mesopotamia, para maldecir al pueblo de Dios. Fueron los moabitas. Y fueron los que hicieron apostatar al pueblo de Dios a orillas del Jordán. Los moabitas. Por eso Dios dijo, yo no quiero saber de moabitas. Ni hasta la 10ª generación entrarán en mi pueblo. Pero hermanos, Ruth la moabita entró a la congregación de los santos. Y es la tatarabuela de Jesús. ¿O no? ¿Qué enseñanza encontramos aquí? ¿No creen que aquí está de lo más puro del evangelio, hermanos? Tremendo lo que es el mensaje evangélico. Dice 1 Corintios 1:27, lo necio del mundo, Amón, Moab, esa gente perversa, condenados a ser destruidos. Dice la Biblia que Dios a lo necio del mundo va a escoger para avergonzar a los sabios. A lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. ¿Y ahora qué? Lo que no es que Amón y Moab no eran parte del pueblo de Dios. Pero Dios escoge a lo que no es para deshacer lo que pretende ser. Terrible, ¿no? Dios escoge gente que no es para avergonzar a los que de pronto decimos que somos algo. Y esa gente que no es va a terminar en el cielo. Y mucha gente que dice ser no va a terminar en el cielo. Tremendo el mensaje, ¿no les parece? Ese es el Dios que nosotros tenemos. Pero hermanos, cuando Él quiera apoderarse de todo en el mundo, va a pasar algo tremendo. El versículo 44. Noticias del oriente y del norte espantarán al rey falso del norte. Y cuando Él escuche esa noticia, saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos en la gran tribulación. El rey del norte saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Este rey del norte tiene el mismo espíritu del demonio. Porque ¿qué dice Apocalipsis 12:12? ¿Quién quiere encontrar Apocalipsis 12:12? A ver, ¿quién es el más rápido acá? ¿Quién es el más veloz? A esta la hermana Noemí, a ver quién le gana a nuestra hermana Noemí Rodríguez. Sé que la hermana Magdalena es veloz también. A ver, hermana Magdalena. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores y de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Qué es lo que está diciendo? Ay, 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 dice, de los moradores de la tierra y del mar. ¿Por qué? Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ¿qué? Ira. ¿No les parece las mismas palabras de Daniel 11:44? El diablo ha descendido con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Bueno, el rey del norte, cuando se apodere absolutamente de todo, cuando el rey del norte se apodere absolutamente de todo, él va a escuchar noticias del oriente. ¿Cuáles serán esas noticias del oriente? ¿Cuántos quieren saber cuáles son las noticias del oriente? No se pierdan el tema del jueves. Porque el jueves vamos a hablar de esas tales noticias del oriente, hermanos. Y dice la Biblia que cuando él escuche las noticias del oriente, mire lo que va a hacer, hermanos. Mire lo que va a hacer. Ese es el tema del próximo jueves. Cuando él escuche las tales noticias del oriente, tendrá gran ira. Leamos el versículo anterior otra vez, porque tenemos que leerlo de los dos juntos para tener más sentido. Cuando escuche las noticias del oriente y del norte, lo espantarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos, y plantará sus tiendas ¿dónde?
entre los mares. Los mares son símbolos de las naciones en el mundo. Los mares son símbolos de naciones, Apocalipsis 17:15. Va a poner sus tiendas entre los mares, pero no solamente entre las naciones del mundo, sino ¿dónde más? En el monte glorioso y santo. El monte es símbolo en la Biblia de un reino. Entonces Él va a poner sus tiendas en el reino glorioso y santo. ¿Cuál es el reino glorioso y santo? El reino de los santos. Se va a apoderar de las iglesias de los santos. ¿Pero qué? Cuando Él intente apoderarse y destruir y matar a los santos, llegará a su fin y no va a tener quien lo ayude, hermanos. Porque aparece en la escena Miguel. Por última vez aparece Miguel en la escena y Miguel destruirá al rey del norte. ¿Cuántos aquí estamos de parte de Miguel? A ver. Bueno, Dios quiera que todos los que estamos aquí, hermanos, estemos en el grupo correcto y no estemos en la oposición. Bueno, hemos llegado al final del tema del día de hoy. Yo sé que fue bastante larguito, pero yo creo que interesante, ¿no? ¿No le parece? Hay mucha cosa, hermanos. Eso tiene que cambiar nuestra perspectiva de lo que nosotros pensamos cómo van a ser los eventos de los últimos días. Bueno, vamos a terminar, vamos a ponernos de pie, vamos a ser despedidos en oración por un voluntario, como ha sido nuestra costumbre estos días. Amén.